Educación en Colombia, recorrido, historia y visión europea. A modo de novela, capítulo 1. Bienvenidos, escuchas. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido de forma clara, concisa y compacta de la historia de nuestra educación. Lo haremos con una idea base, una idea clara, que nos recuerda a la investigadora Gabriela Osenbach, quien nos comparte que la educación nunca ha sido neutra, lejana ni aislada. Cada pequeño cambio, cada innovación, cada institución, cada regla en todo momento respondió a la política, la sociedad y la economía de su tiempo. Y aunque compartimos historia con diferentes países e ideologías, aquí todo tuvo su propio ritmo, sus prevenciones, sus problemas y su escalonada evolución. Ahora bien, ¿les gustaría saber cómo pasamos de las primeras clases con ideologías religiosas a lo que tenemos actualmente? Bueno. Primero miramos tiempos, iniciamos recorridos desde los siglos XV y XVII, todo en manos de la Iglesia. Desde la llegada de los españoles, las órdenes religiosas como dominicos, jesuitas y franciscanos trajeron la enseñanza con un fin claro, evangelizar. Y allí fue el nacimiento de la educación superior, aunque esto solo para las élites y en las grandes ciudades. Estas son algunas fechas claves. 1551, primeros estudios formales en Bogotá. En 1580 nace la Universidad Santo Tomás, la primera del país. En 1599 los jesuitas introducen su método educativo, el Radio Stodarum, plan de estudios, y en 1622 se funda la Universidad Javeriana. Ya en 1651 se crea el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En 1747 nace la Universidad San Buenaventura. En esta época, la Iglesia tenía el control absoluto y la educación era sinónimo de religión. Si avanzamos un poco, encontramos que en el siglo XVIII surgieron nuevas ideas y una educación básica, como también la llegada de la Ilustración desde Europa, generando un cambio bastante significativo en la importancia de la razón, las ciencias y el conocimiento útil, no solo la fe. Lo más importante en este momento de la historia educativa está marcado por aparición de las escuelas de primeras letras para enseñar a leer, escribir y contar a cada estudiante, y se abre la puerta a educar también a mujeres e indígenas. Otro factor primordial es que el Estado era débil en zonas lejanas. Así que la iglesia seguía llegando a lugares apartados, significando el arraigo de su ideología educativa evangelizadora. Es importante saber que todo este modelo educativo que construimos desde sus orígenes fue una reproducción casi exacta de lo que existía en España y Europa. Copiamos métodos, contenidos y formas de enseñar, pensados, planeados y ejecutados para otra realidad, y los trajimos aquí sin adaptarlos mucho. Esa huella europea, esa marca, ha estado tan presente en casi toda nuestra historia educativa. Es que si vemos en los siglos XIX y XX, esta fue la etapa más intensa. Todo se definió en la pelea entre conservadores, que querían a la iglesia al mando, y los liberales, que buscaban modernizar y separar la educación de la religión. Entonces surgieron aspectos que marcaron una pauta para la historia del saber, los cuales iniciaron en 1825, pues Santander impulsa ideas utilitaristas, generando gran debate con la Iglesia. Asimismo, en 1850, el gobierno liberal separa la educación de la Iglesia y cierra universidades religiosas, dando pie a que en 1886 surja el Ministerio de Instrucción Pública, que para el año de 1927 recibió el último y actual nombre de Ministerio de Educación. Ahora, dentro de esta historia tenemos fechas que resuenan y que claramente no podemos dejar apagar. Por ejemplo, en 1947 el padre José Joaquín Salcedo usó la radio para educar campesinos. Y si lo pensamos bien, esto viene siendo como nuestra primera educación a distancia. ¿O qué piensan de la década de 1960, en la cual llega la pedagogía crítica de Paulo Freire? Educar es también luchar contra la desigualdad. Magnífico, ¿no? ¿Y cómo no serlo si su sentido nace como una alternativa diferencial, en contraste con las pedagogías hegemónicas? Este concepto se fundamenta en la investigación, pensamiento crítico, el redescubrimiento individual y social que por décadas ha sido relegado. Pero gracias a todo ello, hoy día podemos levantar la voz en conjunto para construir y transformar todos desde la participación social.
y sin dejar atrás el año de 1991, en el que la Constitución dice que la educación es un derecho y obligación del Estado, algo que claramente dio un giro de 180 grados. 4 años después, específicamente en el 94, con la Ley 115, se organiza y plantea todo el sistema educativo. A modo de novela, capítulo 2. Siglo XXI, globalización, modelos y retos. Hoy, la educación ya no es solo cosa nuestra. La globalización y organismos internacionales marcan la pauta, la guía, en sí el camino que de cierta manera se debe seguir. Por ello, no es descabellado afirmar que seguimos adaptando modelos que vienen de Europa o Norteamérica. Buscamos calidad, estándares, idiomas y tecnología. Y la educación pues llegó para quedarse, aunque sigue existiendo una brecha digital bastante considerable. Pero aquí está el gran desafío histórico. Durante siglos hemos traído modelos de ajenos, primero de España, luego de Europa y ahora del mundo entero. La pregunta es, ¿estamos logrando que esos modelos se adapten a nuestra realidad o seguimos tratando de adaptar nuestra realidad a modelos que no se hicieron para nosotros? Como ves, nada es casualidad. Desde las aulas religiosas del siglo XVI hasta las clases virtuales de hoy, pasando por la copia de modelos europeos y las grandes leyes, la educación ha sido el reflejo de lo que somos y de lo que queremos ser. Como decía Osenbach, muchas discusiones de hoy son ecos de esa larga historia que seguimos escribiendo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que todavía dependemos demasiado de modelos que no nacieron acá? Te leemos en los comentarios. Gracias por escuchar. Ahora la tarea es de ustedes, de nosotros, del país y de todo lo ciudadano, político, económico y educativo.